Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es María Fernanda López Ortiz, carnet 2020-42074 y número de lista 30. Somos el grupo número 7 y tenemos a bien hablarles sobre lo que es la bioseguridad hospitalaria. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a las personas, áreas de laboratorio, áreas hospitalarias y el medio ambiente de la exposición de agentes potencialmente infecciosos. La bioseguridad hospitalaria. A través de medidas científicas organizativas se define que las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y no exponer a las personas involucradas, que serían los médicos, los paramédicos, enfermeras, las personas de áreas operativas, pacientes y público en general, incluyendo el medio ambiente. Siguiente diapositiva. Algunos datos históricos son que a la mitad del siglo XVIII surgen importantes contribuciones a lo que es la bioseguridad, ya que se da la necesidad de esto debido a que los pacientes ya no eran solo obstétricos o quirúrgicos, sino que poseían otra fuente de infección. Es cuando en 1955 se hace una reunión para compartir conocimientos sobre la seguridad biológica, química, radiológica, además de cuestionar la seguridad industrial. Estas reuniones se van llevando a cabo a lo largo de los años con el fin de que la información se vaya regando a lo largo del mundo. Y en 1983 se da necesidad de crear una organización formal. Esta organización es la Asociación Americana de Seguridad Biológica, que fue establecida oficialmente en 1984, y que ahora cuenta con más de 1.600 miembros asociados. Siguiente diapositiva. La bioseguridad cuenta con 3 principios. El primero es la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que las medidas preventivas abarcan o involucran a todos, incluyendo pacientes, trabajadores, profesionales, incluyendo todos los servicios, independientemente si conocemos su serología o no. Estas precauciones deben ser aplicadas por todas las personas, independientemente si presentan o no enfermedades. Mi compañera continuará con el tema. Buenas tardes, mi nombre es Paulina Fernanda Vargas Sagastume, carnet 2019-45-444, código 64. Yo les hablaré un poco acerca del segundo principio, que es el uso de barreras. Es el que comprende el concepto de evitar la exposición directa a la sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se intercorporan al contacto del mismo. La utilización de barreras, por ejemplo, ya sea guantes, mascarilla o lentes de protección, no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen la probabilidad de una infección. El tercer principio son los medios de eliminación de material contaminado, que es el que comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de los pacientes son depositados. Muchas gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Mi nombre es Diego Alberto Sarceño Calderón, con carnet 2020-42366 y número de lista 19. Con mi compañero Eric les vamos a hablar sobre los elementos básicos de la bioseguridad. Los elementos básicos de los que se sirve la seguridad biológica para contrarrestar los riesgos producidos por los agentes biológicos o agentes infecciosos son 3.
El primero son las prácticas de laboratorio. El segundo, el equipo de bioseguridad, también llamado barrera primaria. Y el tercero es el diseño y construcción de la instalación, también llamado barrera secundaria. Prácticas de trabajo. Aquí podríamos mencionar todas aquellas prácticas normalizadas que son el ejemplo más básico y el más simple que protege a cualquier otro tipo de trabajadores. Una persona que por su actividad laboral está en constante exposición, ya sea directa o indirectamente, a un material biológico, debe tener siempre presente los peligros que conlleva su profesión, así como también debe de recibir suficiente información acerca de la correcta utilización de los diversos materiales biológicos para que sean seguros para la persona. También estas normas estandarizadas preferiblemente tienen que estar escritas y deben de ser constantemente actualizadas. Dentro de las normas o prácticas de trabajo se podrían mencionar algunas, como por ejemplo, evitar el uso de maquillaje, no comer, no beber y no fumar dentro del área de trabajo. También mantener el área de trabajo limpio, ordenado e higiénico. También el uso de la bata, también el uso de cubrebocas y protectores oculares si el procedimiento involucra salpicaduras. También el uso de guantes de látex en los procedimientos. También se debe tener sumo cuidado al momento del manejo de objetos punzocortantes y nunca trasladar objetos punzocortantes de un recipiente a otro. Después de cada procedimiento se debe de limpiar el área de trabajo en caso de que ésta esté contaminada. También antes de cualquier procedimiento se debe lavar las manos antes y después. También se debe tener sumo cuidado con el manejo de materiales biológicos. Estos se deben de guardar en recipientes que no se quiebren, como por ejemplo una bolsa que contenga un cierre hermético, es decir, que contenga una tapa que se enrosca. Estas bolsas deben de ser de color ya sea amarillo o rojo y deben de tener una etiqueta que diga peligro biológico. Deben de ser guardados en un espacio apartado donde únicamente tengan acceso personal autorizado. También se debe de evitar el contacto con las manos enguantecidas después de cada procedimiento de cualquier parte del cuerpo. Se debe evitar también la reutilización de materiales, utensilios que se usen en los procedimientos, como por ejemplo jeringas, agujas o cuchillas de los bisturís. Y también se debe de evitar que una persona que esté en tratamiento inmunodepresivo participe en tratamientos o procedimientos que involucren materiales biológicos. Gracias. Mi nombre es Eric Josué Cid Moscoso, con carnet 2020-44867, código 9, y en esta tarde voy a hablar acerca del equipo de seguridad. Nos dice que en el equipo de seguridad se incluye entre las barreras primarias tanto los dispositivos o aparatos que garantizan la seguridad de un proceso, como por ejemplo las cabinas de seguridad, como los denominados equipos de protección personal, como por ejemplo los guantes, el calzado, los lentes, las pantallas faciales, las mascarillas, entre otros. También voy a hablarles un poco sobre el diseño o construcción de la instalación. Nos dice que el diseño o construcción de la instalación es la magnitud de las barreras secundarias que dependerán del agente infeccioso en cuestión de las manipulaciones que con él se realicen. Vendrán determinadas por la evaluación de riesgos en muchos de los grupos de trabajadores en los que el contacto con este tipo de agentes patógenos sea secundario a su actividad profesional. Cobrarán principalmente relevancia las normas de trabajo y los equipos de protección personal. Con ellos se podrá realizar todas las prácticas debidamente con todas las medidas de seguridad
y todo lo que se realice va a ser por un bien y un objetivo. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Mi nombre es Walter Humberto Cervantes Valdés. Me identifico con el número de carnet 2020-42364 y soy número de lista 23. Les hablaré un poco sobre la tabla de niveles de bioseguridad con mi compañera Marian. Podemos describir 4 niveles de bioseguridad según las combinaciones de prácticas y técnicas llevadas en un laboratorio, equipos de seguridad e instalaciones. Como primer punto tenemos el nivel de bioseguridad 1, que dice que las prácticas, los equipos de seguridad y el diseño y la construcción de la instalación del nivel de bioseguridad 1 son adecuados para la educación o capacitación secundaria o universitaria y para aquellas instalaciones en las que se trabaja con cepas definidas y caracterizadas de microorganismos viables que no se conocen como generadores de enfermedad sistemática en humanos adultos sanos. En este nivel se trabaja con agentes que presentan un peligro mínimo para las personas del establecimiento y el medio ambiente. En este nivel tenemos algunas reglas, por decirlo así, que acá el acceso no es restringido, se realiza en mesas estándar, no se requiere equipo especial, tampoco el diseño es específico en las instalaciones. El personal es supervisado por un profesional con entrenamiento en la microbiología. Incluye variedad de bacterias y virus como la hepatitis. Se llevan cultivos de células y bacterias no infecciosas. Se utilizan guantes de plástico y protección facial, como en el caso de las mascarillas. Lavarse las manos también es muy importante. Lavar la superficie expuesta también. Siguiente diapositiva, por favor. Nivel de bioseguridad 2. Las prácticas, los equipos, el diseño y la construcción de instalaciones del nivel 2 son aplicables a laboratorios educativos, de diagnóstico, clínicos u otros laboratorios donde se trabaja con un amplio espectro de agentes de riesgo moderado que se encuentran presentes en la comunidad y que están asociados con enfermedad humana de variedad, gravedad. En este nivel es similar al 1, solo que cambian algunas características. En este el acceso no es restringido en algunos casos. El personal tiene entrenamiento específico en el manejo de agentes patógenos. Se toman precauciones extremas con instrumentos punzocortantes, ciertos procedimientos en los cuales pueden salpicar los agentes, aerosoles, líquidos, secreciones. Se llevan a cabo en gabinetes de trabajo biológico, laboratorios, y con mayor protección al manipular los pacientes. Gracias. Mi nombre es Lady María Sagastume Monroy, con carnet 2020 46561, con código 29, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el nivel de bioseguridad 3. En este nivel es el que se encuentra en los laboratorios clínicos de diagnóstico, algunos laboratorios universitarios y de investigación, en el cual se realiza trabajo con agentes exóticos o que pueden causar un daño serio y potencialmente mortal como resultado de la inhalación o exposición a los mismos. El laboratorio cuenta con un diseño y característica especial y todos los materiales son manipulados utilizando vestimenta y equipo de protección. El personal de laboratorio tiene una formación específica en el manejo de patógenos y agentes potencialmente letales y son supervisados por profesionales competentes con experiencia en el trabajo con estos agentes. Todos los procedimientos que implican la manipulación de materiales infecciosos se llevan a cabo dentro de los gabinetes de seguridad biológica, campanas de diseño especial u otros dispositivos de contención física o por el personal que use el equipo de protección personal y equipos. Siguiente diapositiva, por favor.
el nivel de bioseguridad 4. Este nivel es el que se utiliza para trabajar con agentes biológicos que representan un alto riesgo individual de contagio y que además son un riesgo para la vida. Los agentes nuevos que tienen un dato parecido con los antígenos de los agentes conocidos en el nivel 4 son confiados a este nivel hasta que se tiene suficiente información para confirmar que pertenecen a este nivel o bien pasarlos al nivel adecuado. El proceso de estos laboratorios cuenta con entrenamiento específico y extensivo en el manejo de agentes infecciosos y cuenta con entrenamiento para trabajar en el ambiente estéril y controlado de los mismos. Por lo regular, las personas que trabajan aquí utilizan trajes especiales que cubren la totalidad de sus cuerpos y que además tienen un leve sobrepresión para evitar que estas partículas infecciosas al mismo si es que éste llega a degradarse. Los laboratorios se mantienen con una presión de aire negativa, lo cual ayuda a impedir que los agentes nocivos escapen al ambiente. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, respetable doctora, compañeros estudiantes. Mi nombre es Samuel Suchite Ramírez, me identifico con número de carnet 2020 42 42 8 y código 8. Y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre lo que son los desechos sólidos hospitalarios y asimismo su clasificación. Bueno, los desechos sólidos hospitalarios son aquellos desechos que se generan en gran cantidad en las instituciones de salud y que por sus características, composición y origen requieren de un manejo específico para evitar así la propagación de un virus. Es decir, los desechos sólidos hospitalarios son todos aquellos productos o elementos químicos, biológicos, que son producto de una actividad sanitaria. Lógicamente son producidos en una institución de salud, ya sea hospital, centro de salud, hospital regional, nacional, entre otros. Y como dice acá, requiere de un manejo específico para evitar la propagación de la infección. Existen ciertos protocolos, ciertos métodos que tanto el que los genera como el recolectador debe tener muy en claro para poder así evitar la propagación de algún agente patógeno, de alguna infección, ¿verdad? Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es la clasificación de los residuos. En una institución de salud se tienen pacientes que requieren el mayor esfuerzo por parte de todo el personal para contribuir a su mejoría. El manejo de los desechos hospitalarios de forma correcta ayudan a cumplir este propósito. Y para ello vamos a ver ahorita unas clasificaciones importantes de los residuos. Los residuos se pueden clasificar de dos maneras, en peligrosos y en no peligrosos. Los peligrosos son los que no presentan ningún tipo de riesgo para la salud humana o para el medio ambiente. Y estos se clasifican en biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o comunes. Es decir, los no peligrosos, como su mismo nombre lo indica, son los que no tienen ningún tipo de riesgo o no tienen ningún tipo de causa para poder provocar alguna enfermedad o algún daño a la salud humana o al ambiente colectivo, es decir, a la entidad sanitaria, a todo el lugar en el que está, ¿verdad? Les voy a hablar un poco sobre los que son los biodegradables. Estos son 100% naturales, es decir, como por ejemplo algunos alimentos, vegetales, detergentes y todos los elementos que pueden degradarse sin causar y sin provocar algún daño. Los reciclables, como su mismo nombre lo indica, son aquellos elementos o residuos de los que se les puede dar un doble uso, que por causa de su duración larga se pueden volver a transformar en materia prima para un doble uso, como por ejemplo algún tipo de plástico como botellas, vidrios, entre otros. Y tenemos también los inertes. Estos, a diferencia de los reciclables, de igual forma que los reciclables tienen una duración de descomposición demasiado larga, para transformarse en materia prima. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pueden darse un doble uso. Entre los inertes podemos encontrar el papel carbón y algún otro tipo de plásticos que dura aún más y que es muy difícil que pueda volver a ser usado. Y es por ello que no se clasifica en reciclables. Y por último, los ordinarios o comunes. Estos
como su nombre también lo dice, son muy comunes para todos nosotros que tal vez en algún momento hemos estado en alguna institución, en algún hospital, centro de salud. Estos son los desechos o residuos que nosotros como personas dejamos, tanto en una cafetería como en una sala de espera o en una habitación del hospital, y en todas las demás entidades de toda la institución, de todo lo que conforma el hospital, son residuos como papeles que podemos dejar tirados en alguna visita o consulta, etc. Entonces, estos serían los no peligrosos, y a continuación mi compañera les va a explicar un poco más sobre lo que son los peligrosos. Así que las dejo con ella. Mi nombre es Gabriela María Aldana Echeverría, carnet 2020-42-38-4, código 16. Peligrosos. Los residuos peligrosos son capaces de producir enfermedad. Son los que tienen algunas de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radioactivos, volátiles y tóxicos, los que presentan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. De igual manera, se consideran peligrosos envases o empaques que hayan estado en contacto con ellos. De este tipo de residuos deben desecharse en recipientes y bolsas de color rojo. Se clasifican en infecciosos. Son aquellos que contienen microorganismos patógenos, tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo residuo hospitalario similar que se sospeche haya tenido contacto con residuos infecciosos, incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico comúnmente generados en los servicios farmacéuticos son biosanitarios. Son los elementos que estuvieron en contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente. Entre estos elementos se pueden mencionar gasas, apósitos, vendajes, drenes, sondas, guantes, toallas higiénicas o cualquier otro elemento desechable que haya tenido contacto con el paciente. Anatomopatológicos. Dentro de estos están los residuos patológicos humanos, incluyendo biopsias, tejidos, órganos, partes y fluidos corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u otros, incluyendo muestras para análisis. Cortopunzantes. Elementos que por sus características cortantes pueden dar origen a un accidente con riesgo biológico. Los más usados en las instituciones de salud son las cuchillas, agujas y ampollas de vidrio. Químicos. Son residuos que debido a su composición y dependiendo de su concentración, tiempo de exposición, pueden causar la muerte, lesiones graves, efectos nocivos para la salud o el medio ambiente. Estos se clasifican en fármacos parcialmente consumidos, residuos citotóxicos, metales pesados, reactivos y contenedores presurizados. Fármacos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados. Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados o excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques. Metales pesados. Están en los objetos o elementos en desuso contaminados o que contengan metales pesados como plomo, cromo, cadmio, antimonio, bario, níquel y mercurio. Residuos citotóxicos. Se encuentran en los excedentes de fármacos usados para realizar tratamientos oncológicos y en elementos utilizados en su aplicación. Reactivos. Son las sustancias que pueden generar gases, vapores, humos tóxicos o explosión, colocando en riesgo tanto la salud humana como el medio ambiente. Contenedores presurizados. Corresponden a los empaques llenos o vacíos de gases anestésicos, medicamentos, óxido de etileno y otros elementos. Aceites usados. Son los que contienen una base mineral o sintética que se genera en labores de mantenimiento y laboratorio.
Entre ellos se encuentran lubricantes de motores, grasas o aceites de equipos radioactivos. Están presentes en las sustancias emisoras de energía continua en forma alfa, beta o en fotones, cuya interacción con la materia da lugar a los rayos X. Gracias. Bueno, hasta acá ha llegado nuestra exposición el día de hoy. Esperamos haya sido de su agrado y que hayan podido aprender, ¿verdad? Que ese es el fin de nuestro tiempo acá. Y solamente como conclusión general, no está de más, ¿verdad? El recalcar y el resaltar el valor y la importancia tan grande que tiene este tema, la bioseguridad hospitalaria. Y claramente más en estos tiempos de pandemia, donde el no dar las medidas de seguridad y los procedimientos adecuados tanto para los que laboran en el área de salud como doctores, enfermeros o desde conserjes, desde una persona que va a un hospital hasta nosotros que estamos afuera, ¿verdad? Entonces es importante que conozcamos procedimientos sobre la bioseguridad y sobre las medidas que protegen, ¿verdad? Para que no se puedan propagar las infecciones o enfermedades. Y solo imagínense, pónganse a pensar un momento, ¿qué sería del sistema de salud si no se tomara el valor y la importancia real que merece este tema? Si tal vez no clasificaran bien los desechos o no utilizaran las medidas de protección cuando los manipulan, entonces sería una gran expansión de la enfermedad, ¿verdad? Y habrían muchos casos más de personas afectadas y solamente quería agregar eso. Y bueno, solamente y muchas gracias por su atención.